El tema de hoy, hermanos, se trata de matrimonio, de esposos, de padres. Se trata también principalmente del pacto o el testamento que Dios ha hecho con nosotros. Y esta mañana estoy convencido que Dios tiene no solamente palabra, pero poder y autoridad para darnos a nosotros. Porque estamos ya en estos últimos días y Dios está llamando a todo el mundo, no solo que se acerque, sino que participe en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque la novia de Cristo se está preparando para la venida del Señor. Y eso, hermanos, es cierto. Y la gracia de Dios ha venido a ser revelada para salvación de todo mundo. Y tú estás participando en eso. Lo primero que quiero dar es un pensamiento sobre los males, los problemas, las situaciones en la familia, en la cultura, en nuestra nación, si lo podemos decir de esta manera. Y es que mucho viene, hermanos, porque el varón, el hombre, no ha recibido revelación de la grandeza de la autoridad y la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Y por faltar nosotros ese conocimiento, no estamos caminando en la verdad del poder de que Dios tiene para nosotros como hombres. Y esa autoridad, cuando la ejercemos y nosotros tomamos nuestro lugar como varones, hermanos, en nuestra familia, entonces allí resulta, hermanos, la grandeza de Dios en las oraciones de los hombres y las mujeres unidas para ser contestadas y el enemigo ser reprendido de todo lo que está tocando nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Porque el plan del enemigo, hermanos, nunca ha cambiado. Desde el huerto del Edén el plan ha sido de matar, hurtar y destruir. Pero, hermanos, Cristo ha venido, aleluya, y Él ha destrozado todas las obras del enemigo y nos ha dado a nosotros la victoria. Pero también el enemigo es muy sutil y nos ha engañado y nos ha mentido y hemos tragado muchas mentiras. Pero ya, hermanos, viene la revelación de la verdad. Y caminando en la verdad, hermanos, la verdad nos va a liberar a nosotros. Amén. El primer punto, hermanos, que nomás lo toco brevemente, es que el matrimonio creado por Dios es un pacto. Un pacto. El matrimonio es no solamente un contrato, o no es solamente un experimento. Yo voy a tratarle a ver cómo nos va. No. El matrimonio, especialmente entre un cristiano y una cristiana, es un pacto reconocido por Dios. Y nomás voy a ver un texto que habla de las oraciones que uno quiere que sean contestadas, pero hay algún estorbo. Y hay muchas cosas, muchos puntos que puedo tocar sobre por qué la oración no es contestada o parece aparentemente que no es. Pero hoy me voy a enfocar solamente en un punto. Y Dios, para comprobar que el matrimonio sí es un pacto, Dios le dice a los hombres hace más de 3,000 años, fíjese. Hace más de 3,000 años que nos enseña a nosotros que las cosas, por tanto que han cambiado, no han cambiado. En este entonces, los hombres, los varones de Israel estaban clamando a Dios: ¿por qué no aceptas la ofrenda que te traigo? ¿Por qué no aceptas el sacrificio? En otras palabras, ¿por qué no contestas mis oraciones? Y en Malaquías 2, el versículo 13, dice: una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor. Una y otra vez cubren con lágrimas el altar del Señor. Lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas, ni las aceptará con gusto. Qué triste, ¿verdad? Que cuando uno está clamando, pidiéndole a Dios con todo el corazón, está derramando lágrimas, está gritando: ¿por qué no me contestas las oraciones? Porque aquí en el verso 14 dice: ¿y por qué? ¿Por qué? Let's go to verse 14. Y se preguntan ¿por qué? Y luego el Señor contesta de esta manera, dice: porque el Señor ha visto que has sido infiel o desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste un pacto. Vamos rapidito, hermanos, del pacto. Lo hemos repasado antes, es bueno repasarlo de nuevo. Dios hizo pacto con Abraham
Y cuando hacer pacto, hermanos, es incorrecto, porque el pacto no se hace, el pacto se corta. Cortar un pacto. ¿Recuerdan cuando Dios hizo pacto con Abraham? Lo que él hizo fue, cortó un animal, derramó sangre, y luego una antorcha pasó por medio de la sangre, que era el símbolo del Espíritu Santo. Dios cortando pacto con Abraham. Y ahora, hermanos, el pacto con Abraham es un pacto eterno. Empezó entonces y dice, te protejo, te bendigo, voy a hacerte a ti bendición, de ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra y serás bendición. Y luego dice, entonces los que te bendicen, yo bendeciré. Y del pacto, de ahí surge, hermanos, la revelación de la bendición de Dios sobre el que bendice a Israel o a Abraham. Y luego, hermanos, más adelantito, Dios prueba el pacto diciéndole a él, ofréceme tu hijo, tu único hijo. ¿Se acuerdan lo que hizo Abraham? Abraham fue, ofreció el hijo, levantó el belduque, hermanos, para degollar a su hijo, y Dios dice, está bien, detente. Tú me has ofrecido tu hijo, yo sé que me temes y que me vas a obedecer. Y luego, hermanos, pero ahí no para, aleluya. Ahí no se termina la historia, porque 2000 años después, Dios se fija en la nación de Israel, se fija también en toda la humanidad y dice, es necesario un sacrificio. Tú necesitas un sacrificio. Ahora tú me ofreciste tu hijo, ahora yo voy a ofrecer mi hijo para hacer ese sacrificio. Y ahí cumplió el pacto con nosotros, para nosotros y nuestro bien. Habiendo dicho eso, hermanos, en la idioma griega o griego, esas palabras de pacto y testamento, esas son las mismas palabras. Se fijan, hermanos, los escritos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y en el Nuevo Testamento, hablan de qué? Hablan del antiguo pacto y el nuevo pacto. Nosotros celebramos siempre el nuevo pacto en la sangre de Jesús al final del servicio, haciendo memoria de lo que Él hizo. Habiendo dicho eso, hermanos, Hebreos 9 nos enseña algo sobre el pacto. En Hebreos 9, el verso 16 dice, porque cuando hay un testamento o un pacto, es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene valor mientras el que lo hizo siga con vida. Así que para que un pacto sea efectuado, tiene que haber la muerte. Cuando un testamento, y aquí, hermanos, para mí, el apóstol Pablo, el que escribió esto, era abogado. ¿Ok? A mí me ha traído revelación esto interesante, porque un testamento que hace una persona no tiene validez mientras tú estás vivo. Solamente tiene validez cuando mueres. Amén. De la misma manera, Dios está diciendo a través del apóstol Pablo, el pacto o el testamento no va a tener validez hasta que muere el testador, el que hizo el pacto. ¿Quién fue el que hizo el pacto? Jesucristo lo hizo y lo cumplió. Dando él ese pacto, hubo un sacrificio, se puso su vida. ¿Recuerdan? Regresando al matrimonio, de eso estamos hablando. Si el matrimonio es un pacto, entonces el matrimonio se trata de dos personas que están poniendo su vida, que están dando su vida. Entran en este matrimonio, hermanos, y ahí es donde nuestra cultura, nosotros mismos echamos malas. Entramos en un matrimonio por lo que voy a recibir. Voy a recibir el calor del afecto. Voy a recibir el amor y el compañerismo. Voy a recibir, si tiene moneda, lo que tiene o lo que no tenga. Lo voy a recibir. No, hermanos, porque dice la palabra en Hechos, es más bienaventurado el dar que el recibir. Porque el pacto entre el matrimonio se trata de una persona que no está ahí por recibir, está por dar, por poner su vida, por entregar todo lo que somos por esta persona, para vivir en comunión con mi pareja, para ver cómo le puedo servir, no para ser servido. Y cuando un matrimonio, entramos en ese matrimonio con malas, no voy a decir malas intenciones, pero sin el deseo de sacrificar, entonces allí, hermanos, es donde echamos malas y muchos matrimonios están fracasando.
Dice, voy a brincar, I'm going to jump one slide to slide number 9. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio. Aquí está hablando él del misterio del matrimonio, porque dice, el matrimonio es el relato entre Cristo y la iglesia. Estoy yo enseñándoles a ustedes que para que tenga éxito el matrimonio, entonces necesitan ustedes ver cómo Cristo ama a la iglesia. Y tan grande es el plan de Dios para el matrimonio. Dios quiere llevar al hombre a lo máximo de lo que el hombre puede ser. Y quiere llevar a la mujer a lo máximo de lo que ella puede ser. El plan y potencial de Dios en tu vida nunca se va a realizar en el matrimonio hasta que uno se da por el otro. Uno sirve al otro. Y aquí, hermanos, Dios me ha dado a mí una paz, una tranquilidad. Porque, hermanos, en estos días el enemigo está atacando los matrimonios como nunca. El enemigo está queriendo destruirlos a ustedes como pareja como nunca. Pero ¿sabes qué? Lo hace no solamente para destruirte a ti, lo hace para destruir a los tuyos, a tus hijos, a tu matrimonio, al testimonio que tú tienes delante de Dios. Así que hay que estar nosotros listos, atendiendo la palabra de Dios, escuchando, inclinando nuestro oído para oír, para escuchar y para recibir la victoria que Cristo ya ganó en la cruz por nosotros. Porque Él sí la ganó. En esto que digo aquí, de que Dios te quiere llevar a lo sumo, lo mejor, lo más grande, lo mayor de que tú puedes ser en tu vida, lo vemos en Proverbios capítulo 31. Aquí habla de y hermanos, no hermanas, hermanos, viene una oportunidad para que ustedes digan amén y ganen puntos, así que estén al tanto de lo que les voy a leer, amén. El verso 10 de Proverbios 31 dice, mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede, es más grande al de las piedras preciosas. Very good, you're listening, hallelujah. Mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. Y luego dice, su esposo confía en ella de todo corazón. Y por ella, su esposo no carece de ganancias. Wow. Siempre lo trata bien, nunca mal. Todos los días de su vida. ¿Alguien se rió o fue tos? Ok. Y luego aquí, hermanos, aquí dice el verso 23. Aquí estamos hablando ahora de la autoridad que Dios quiere levantar al hombre. Dice, su esposo es bien conocido en la ciudad y es parte del consejo local de los ancianos. Es decir, su esposo es un líder en la comunidad. Su esposo tiene privilegio de dar su consejo y la gente escucha porque recibe beneficio. Pero viene, hermanos, porque tiene una buena relación con su esposa. Viene porque, y aquí en lo práctico, yo he tenido oportunidad, hermanos, y personas, sobre los años, personas han pedido venir a predicar aquí en la iglesia. Okay. Ellos mismos se puede decir, se han invitado. Y siempre mi meta es de no solamente oír de ellos, sino que ver a su esposa, cómo trata a su mujer. Dice que la mujer es la corona del esposo. A ver cómo está. ¿Está brillando la corona o no está brillando la corona? Hay que entender, hermanos, que Dios nos dice a nosotros que debemos de tener ese entendimiento, que si yo quiero tener éxito, necesito yo como esposo tratar a mi esposa como dice la Biblia, porque la Biblia tiene la revelación para nosotros y viceversa también. Dice que la mujer debe de respetar a su esposo, a su marido. Y luego aquí dice en el verso 28 del mismo capítulo, dice, sus hijos, los hijos de esta mujer, se levantan, la bendicen o la llaman dichosa. Dice, también su esposo la alaba. La alaba. ¿Qué quiere decir alabar? Habla bien de ella. Mira, mi esposa es una esposa sabia, es una esposa de carácter. Es una esposa que
que sirve a todo mundo. Mi esposa es la más bella de todas. Mi esposa, y así, hermanos, si quieres un secreto para que las cosas te vayan bien en el hogar, aprende a alabar a tu esposa. Learn to praise your wife. Learn to speak well of your wife. Si eres tentado en hablar mal de tu esposa, córtate la lengua primero. Amén. Glory. No, hermanos, hay vida y hay muerte aquí en esta lengua. Mejor dar vida a nuestro matrimonio. Aleluya. Y hay una orden divina en la familia y hay una orden divina en la relación que nosotros debemos de tener con nuestra pareja. Y esa orden la vemos en 1 de Corintios, capítulo 11. Busquen en su Biblia, hermanos. Quiero que lo marquen, que lo rayen, que pongan estrellitas ahí. En 1 de Corintios, capítulo 11, el verso 3. Aquí hay una orden y aquí es donde muy seguido, hermanos, en años pasados los hombres han dicho, mira, ¿has leído este texto, hermana? Preciosa, ¿lo has leído? Quiero que lo leas bien, estúdialo. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Dios el Padre, es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Aquí estamos, cuando hablamos de mujer, estamos hablando de esposa. Okay, no de toda mujer. Yo no soy cabeza de nadie más, solamente de mi esposa Diana. Amén. ¿De acuerdo? ¿Entendiendo? Pero la orden, hermanos, divina de Dios es Dios el Padre, que se ha revelado a Cristo y Cristo se ha revelado al hombre y el hombre se revela a su familia, a su esposa. Pero ¿has pensado? Vamos nomás a hablar en lo más práctico, en lo más sencillo, la cabeza. Okay. ¿Dónde está la cabeza? Ubicada, a mero arriba. Y ahí es donde todos echamos malas. Yo estoy a mero arriba. ¿Pero qué me sostiene? El cuerpo me sostiene. Amén. Oh, we're getting there. Ahí vamos, poco a poquito, a puros empujones, pero ahí vamos entendiendo. La cabeza está arriba, sostenida por el cuerpo. Amén. ¿Y qué hace la cabeza? Bueno, la cabeza da dirección, la cabeza hace decisiones, amén. Pero cuando ya recibió información del cuerpo, cuando el cuerpo le ha dado información a la cabeza, entonces la cabeza puede decidir. No quería decir esto, pero me gustó cuando lo oí, lo voy a compartir con ustedes. Un hombre de casado ya como 22 años, dijo, cuando nos casamos hicimos yo y mi esposa una decisión, un acuerdo que hicimos. Y el acuerdo fue que yo haría todas las decisiones grandes y ella las decisiones chiquitas. Y dice, y te fijas que en los últimos 22 años solamente ha habido decisiones chiquitas. Aleluya. Y las hermanas dicen, si yo entiendo que las decisiones deben ser sabias, necesito yo entender de dónde Dios nos está hablando. Nos está hablando del punto de su palabra santa, nos está enseñando a través del Espíritu Santo. Y aquí dice, tú como esposo vas a representar a Cristo, a tu familia, a tu esposa. Ahí es donde viene, hermanos, una responsabilidad y una dicha tan grande para cada marido que está aquí. El gran privilegio nuestro es de representar a Cristo, a nuestra esposa y a toda la familia. De representar a Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo Cristo trata con la iglesia, porque ese es el ejemplo, ¿verdad? Amén. Yes, amen. Ok. Primero, ¿cómo yo puedo cumplir con este
esta divina responsabilidad, este gran privilegio. Lo primero que Dios me dice en Efesios 5:25 es que debo de amar a mi esposa. Debo de amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia, y luego termina diciendo y se entregó a sí mismo por ella. Así que no es un amor que da, que recibe, es un amor que da. El amor que Dios me dice a mí: Armando, yo quiero que tú te entregues tu vida completa por ella. Y ahí, hermanos, si somos bien honestos, es de nosotros echamos malas, porque pensamos que se trata de nosotros, y no se trata de nosotros, se trata de ella. Se trata de ella, se trata de los niños, se trata del hogar, se trata de entregar mi vida, to lay down my life every single day for my wife. That's how I love her. Y si seguimos la analogía de la cabeza y el cuerpo, en Efesios 5:29 dice: nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, dice, sino que lo sustenta, lo cuida, como lo hace Cristo a la iglesia. Así que yo estoy por amarla, por sustentarla, por cuidarla, como la cabeza cuida este cuerpo, porque la amo. Porque la amo. Una cosa que quiero yo también enseñar, hermanos, rapidito, es esto: que esposos, si somos bien honestos, en la carrera de fe, en la carrera espiritual de la pareja, del hombre, de la mujer, muy seguido nosotros como hombres pensamos que vamos bien atrás espiritualmente. Pensamos que vamos bien atrás en la fe. Por ejemplo, les voy a dar este ejemplo que también lo pensé ayer cuando estaba preparando. En discutir entre pareja, en platicar y orar. Okay, yo siempre les he recomendado que oren juntos, que lean la palabra juntos, que ustedes se pongan en unidad para escudriñar la palabra y oír de Dios como pareja. Yo les dije: hermanos, pídanle al Señor qué es lo que deben de compartir con nosotros para cambiar la carpeta. Ok. Siempre, si somos bien honestos, vienen dos cifras a la mente. ¿Okay? Una cifra aquí, otra cifra acá. Sí. Uno piensa, pues vamos a dar. Otro dice, debemos de dar. ¿Okay? Y sabemos cuál es la voz que dice vamos a dar. ¿Okay? Amén. Así que mi recomendación es, hermanos, pónganse de acuerdo acá, no aquí. Amén. Porque Dios es generoso y casi siempre, yo voy a decir casi el 99.999% es la hermana la que dice. Y el esposo, porque él está pensando en pagar los biles, él está pensando en lo que hay en el banco. Pero nosotros ignoramos a veces, hermanos, la gracia de Dios y el poder de Dios. Porque si Él pone esta cantidad en tu corazón, es porque Él ya lo tiene listo para entregártelo, para que tú seas un canal de bendición. Amén. Praise God. Pero otra cosa que quiero compartir personalmente sobre esto, y es que cuando yo me casé con Diana, Diana ya era una persona que había sido salva por muchos años. Y yo me enfoqué en trabajar por la casa, por el hogar, por estudiar, y sí, las cosas de Dios las entendía, las respetaba, pero hermanos, mientras ella crecía espiritualmente en la fe, en el amor de Dios, cuando ella entendía cosas espirituales que yo todavía estaba bien atrás, no voy a decir atrasado, bien atrás, ella siempre me respetó y ella siempre hacía todo lo necesario para ayudarme, como dice la palabra de Dios. Ella siempre me impulsaba hacia arriba. Y aún cuando empezamos a predicar aquí en esta iglesia, hermanos,
aún en esos días, en esos tiempos, al principio especialmente, la revelación de Dios parecía que venía tan fácil para ella, y yo todavía, voy a decir, testarudo, cabezudo, como que no me entraba. Aleluya. Pero aún así, she always took a step back and let the Lord move me where I needed to be. Siempre. Ok. ¿Por qué lo digo eso, hermanos? Eso es parte del plan de Dios para levantar al varón, para ser la cabeza del hogar. Thank you, Jesus. Otra cosa que debemos nosotros como varones entender es que aparte de ser la cabeza del hogar o de la familia o de la esposa, debemos también de santificar la familia, el hogar, con la palabra de Dios. El verso en 5:26 dice, para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Lo más grande, lo más poderoso, lo más fuerte que yo como esposo puedo hacer, hermanos, es declarar la palabra de Dios sobre mi familia. Declarar lo que dice esto sobre mis hijos, especialmente cuando andan mal, especialmente cuando las cosas están difíciles, especialmente cuando parece que se han desbalagado, pero la palabra de Dios y la promesa de Dios es fiel, es real, y tú como padre eres hermanos amados, tú como padre de tu hogar es la única persona que puedes declarar salvación sobre tu hogar, sobre tu familia. Y Dios te ha dado la autoridad para que tú salves a tu familia. ¿Qué dice el texto, hermanos, en Josué? Dice, Josué se para en medio de la nación y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo podía decir eso por su casa? Porque Dios le había dado a él la autoridad de decir, mi casa será salva, mi casa va a servir a Jehová, mi casa, toda mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos servirán a Jehová. Caminarán en santidad. ¿Se acuerdan de la historia de Job, hermanos? En Job, este hombre, como sacerdote de su hogar, sacrificaba todos los días por sus hijos. Todos los días sacrificaba por sus hijos. Dice que eran 7 hijos, 3 mujeres. Y dice, quizá mis hijos hayan pecado en contra de Dios, así que yo voy a ofrecer esta ofrenda y yo voy a pedirle a Dios que los perdone y que los bendiga. Él era un hombre, si tú lees el primer capítulo, ves que él era un hombre riquísimo. Tenía millares de animales y millares de animales. Y la Biblia dice, hermanos, y si somos bien cínicos, vas a pensar, pues, ¿de qué le sirvió la oración? En un día fueron todos destruidos. Y es cierto que vino el enemigo y el torbellino y murieron todos. Pero si te fijas en el final de esa historia, en el final de la historia, en el último capítulo, dice que Dios bendijo a Job más en los últimos días que en los primeros. Y luego empiezan a decir, y tenía tanto de ganado, y Dios le dio 7 hijos y 3 mujeres. Esta revelación me vino a mí, hermanos, en un día de mi corazón partido. Yo estaba llorando delante del Señor. Estaba yo en un funeral cuando esta revelación me vino a mí. Cerca de 20 años atrás, fueron como 19 años. Estaba yo viendo el ataúd de mi nieto y el pastor empieza a predicar, porque yo no podía predicar. Y en ese momento el texto vino con claridad a mí, porque dice que Dios le dio el doble al final de lo que tenía al principio, porque él era sacerdote sobre su hogar. En ese momento dice el pastor algo tan sencillo, pero si le dio el doble, entonces ¿por qué tenía igual? 10 hijos, al principio tenía 10, terminó con 10, ¿por qué no le dio 20? Entonces la revelación de él dice, sí, Dios le dio el doble, porque esos 10 estaban en presencia de Dios.
aún vivían. Así que Dios le dio el doble. Las oraciones de Job, hermanos, fueron para la salvación de su familia, para la salvación de sus hijos y de sus hijas, porque los pudo cubrir en oración como profeta. Aleluya. El hombre, el verso 7 de 1 de Corintios 11, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. La mujer es la gloria del hombre. La mujer me refleja a mí. Mi esposa me refleja a mí. Y yo debo de reflejar la gloria de Dios y Jesucristo a mi familia. Es lo que Él nos llama. Entonces, ¿para qué, hermanos? ¿Cómo es que esto nos lleva a la oración contestada? Hay que entender, hermanos, qué es lo que Dios nos crió desde el principio. Llegamos ahora al principio de la creación, en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 vemos cómo Dios nos formó al principio. ¿Ok? Dice el verso 27. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Desde el principio, Dios nos creó a nosotros de esta manera. Creó al hombre, creó a la mujer y al hombre nos creó. Y luego dice, y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, tengan dominio, tengan autoridad. No el hombre, no la mujer, los dos. Tengan autoridad sobre todo. Es lo primero que Dios nos llama, hermanos, a nosotros. Dios nos dice que el hombre dejará a su mamá y su papá y se unirá con su esposa. Dios quiere la unidad en la pareja. Hermanos, Dios quiere la unidad en la pareja. Dios quiere la unidad en la pareja. Pero no nomás la unidad, Dios quiere la armonía. La armonía, que es lo que vamos a ver ahorita en Mateo. Dios te da a ti como esposo y esposa tanto poder, tanta autoridad espiritual que ni cuenta nos damos. Amén. Hay un texto que dice que la oración ferviente, eficaz, puede mucho. Amén, puede mucho. Pero luego en el Antiguo Testamento dice, 1, hace huir a 1000. 2, hacen huir a 2000, no, a 10,000. Se multiplica el poder cuando hay un acuerdo entre lo que tú y tu esposo están unidos en decirle y pedirle al Señor. Hay una unidad. Cuando estás tú con el Señor y estás tú orando y pidiéndole a Dios y estás de acuerdo con alguien, especialmente con tu pareja, ahí viene, los ángeles de Jehová están nomás listos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Hay armonía? Sí, vamos. Vamos a contestar esa oración. Rápido vamos a correr a contestar la oración. Mateo 18 lo dice de esta manera: de cierto les digo, el verso 18, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre, ¿quién? Mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Vamos a regresar al 18, hermanos, y aquí nos detenemos un ratito. Dice, de cierto, let's go to verse 18. Les digo que todo lo que aten, lo que amarren en la tierra, empieza aquí en la tierra, hermanos. Empieza aquí en la tierra. Un hombre en oración, y esto sucedió, en oración fue al Señor y le dice, Señor, ¿qué dices tú en esta situación? Y bien claramente él oyó decir al Señor, no, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué estás declarando tú? ¿Qué estás diciendo tú sobre esto? En lo práctico, en la confesión de fe, es, Señor, las cosas nos van mal. Señor, estamos bien desanimados, estamos
hemos fracasado. Dios dice, no, no. Declara la verdad de mi palabra. No solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que tú, Señor, vas a suplir y has suplido todo lo que me has prometido en Cristo Jesús. Señor, lo que mi hijo está haciendo no es lo que es él. Mi hijo es lo que tú dices que él es. Mi hijo es amado por ti, lavado en la sangre de Cristo. Mi hijo viene a los pies de Cristo porque yo lo he declarado. ¿Recuerdan dos cosas rapidito y dos textos que no los tengo aquí, pero ustedes los conocen? El hombre que tenía su hijo epiléptico, que se echaba a la lumbre y al agua, ¿se acuerdan? Okay. Y viene el Señor Jesús y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y dice, Señor, si tú puedes, sánalo. Y luego la contestación, la respuesta del Señor fue esta: si tú crees, todo es posible para el que cree. Ok. ¿Quién creyó en ese momento? ¿El hijo o el padre? El hijo no podía creer, pero el padre pudo creer por el hijo. Aún cuando dijo, Señor, ayúdame porque batallo para creer. Ok, con eso tengo. Y el niño fue sanado desde ese momento. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Allí en ese momento, en ese instante, la gracia de Dios vino y allí fue sanado el niño inmediatamente. El padre tiene más autoridad de lo que piensa, porque Dios te ha dado mucha responsabilidad y Dios nunca da responsabilidad sin darte autoridad. Lo voy a repetir. Dios nunca te da responsabilidad sin darte la autoridad que corresponde. Y necesitamos nosotros entenderlo en estos días. Cuando yo me pongo de acuerdo, cuando estamos en armonía, una cosa, esa armonía, hermanos, viene la palabra griega sinfonía. De ahí nosotros recibimos la palabra sinfonía o symphony. ¿Okay? Qué hermoso oír música, hermanos, de muchos músicos que están en armonía, están de acuerdo, pero cuando hay un desacuerdo, al principio cuando se están apenas afinando los instrumentos, se oye que te quieres tapar los oídos. Pero cuando comienzan en armonía, de la misma manera las oraciones unidas se levantan, hermanos, en una sinfonía al cielo, en una armonía, y luego la respuesta viene clara, poderosa. Tus hijos salvos. Si están ellos batallando con depresión, se levanta la depresión porque ese espíritu tiene que terminar, porque Cristo ya trató con ellos. Aleluya. Ok. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué debemos nosotros como cristianos? En parte, esta palabra aquí en Amós 3:3 dice, andan dos juntos, si no están de acuerdo, hay que ponernos de acuerdo. Hay que unirnos en fe. Y ahora, hermanos, quiero que ustedes participen conmigo en algo. Quiero que se pongan de pie. Y les voy a decir algo que va a sonar poquito duro. Podría decirlo duro y crudo. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad, mi corazón se quiebra cuando veo yo el sufrimiento, hermanos. Cuando veo yo la desarmonía, cuando veo que los niños sufren, que los padres sufren, me duele el corazón, pero francamente yo solamente puedo decirles a ustedes lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo, yo sé que toma esa palabra y entra para que ustedes tengan entendimiento. Pero ahora, ya saben. Now you know. Ahora no tenemos excusa. Si ya sabemos y entendemos, entonces queda de nosotros si obedecemos o desobedecemos. Amén. Amén. Yes. Amén.
Porque la gracia del Señor ha venido para la salvación del mundo a través de Cristo Jesús. ¿Qué hacemos? Lo que voy a pedirles es esto: familias en grupos de familia, parejas en parejas. Yo quiero que ustedes vengan aquí al altar. I want the family members to come as a family. Las parejas, si solamente está la pareja, venga aquí. Y yo quiero que pasen al altar porque vamos a hacer algo, hermanos. Pasen, por favor. Y ahí agrúpense con familia, familia por familia. I know you can't, brother, you and sister remain there. Okay. La gracia de Dios está con nosotros. Yo y mi esposa en el año 2025, si Dios nos presta vida y salud, vamos a festejar 50 años de estar casados. Yeah. I don't know how we're only 39. Acostumbramos seguido a estar agarrados de la mano. No siempre, pero seguido. Caminando a Luby's o al restaurante o a donde sea, vamos agarrados de la mano. It's something that we've always done, and it's good. We try to do it all the time. Pero todo, hermanos, el tema de hoy es el secreto de la oración contestada. Si parece que Dios no te ha contestado la oración y Dios ha traído convicción, lo primero, hermanos, es identificar y confesar al Señor y decirle: Señor, yo he sido esto, yo he hecho esto, yo no he perdonado, yo he tenido esta amargura en mí, yo tengo este pecado en mí, sea lo que sea. Porque hay una sangre que fue vertida en esa cruz, que es poderosa para perdonar y lavarnos. Y luego pedirle al Señor: Señor, ayúdame porque yo no puedo. Ayúdame. Y Dios dice: mi gracia te basta. Bástate de ti mi gracia. Y luego cierra todas esas puertas, reprende al enemigo porque tienes la autoridad para hacerlo. Y después de hacer todo eso, entonces pónganse de acuerdo en lo que le están pidiendo al Señor. Únanse uno con el otro a lo que le están pidiendo. Sean específicos ustedes. Be clear, be specific in what you're asking the Lord. Y luego preséntaselo confiando en esta palabra. Sea lo que sea, Dios puede y Dios quiere. Y a través, ustedes van a dominar, no van a ser dominados. Ustedes van a echar fuera todo el estorbo. Ustedes, como hijos de Dios, van a recibir la respuesta. En la oración partirá los cielos y la respuesta ya está en camino. Sea lo que le estás pidiendo. Yo le voy a pedir a mi esposa que nos dirija en oración. Y ustedes, hermanos, pónganse de acuerdo y reciban la respuesta de esa oración. Yo animo a todas las hermanas que están intercediendo por sus esposos. Yo entendí de muy temprana edad, cuando mi esposo no quería leer la palabra, no más yo. Entonces, lo que yo hacía era: Señor, ayúdame, ayúdame. Yo quiero que Él sepa de ti como yo lo sé. Y le iba y le decía: vamos a leer la palabra, vente. Pero antes yo ya había hecho café,
y le decía, vente, aquí tengo una taza para ti, vente, vamos. Al principio se tomó tiempo, pero luego se levantó. Y luego nos estábamos sentados leyendo la palabra y nomás yo la leía. Y luego yo le dije, ten, toma, tú lee. Ay, pues sí, ándale, cálale. Y comenzó a leer. Y luego yo me hice para atrás para que él tomara el lugar, porque yo como esposa nunca puedo subir más que él. Por Dios, él es mi cabeza. Hermanos, llegaron, se cambiaron las cosas. Él llegó a hacer todo lo que yo hacía. Y luego yo ya a veces me quedaba acostada y nada más él iba y me traía café y ahí se ponía a leer conmigo para que yo durmiera un poco más. Cambiaron las cosas a tal grado que yo no puedo ni explicar ni cómo, qué tan rápido fue todo esto. Que el hambre que Dios da al hombre es porque Dios ya lo tiene planeado de antes que naciéramos para hacer las obras que Dios nos hizo. Él nos hizo para hacer obras para Dios. Las obras de Dios no se hacen solas y Dios ya lo había preparado. Y ahora yo animo a las mujeres, traten sus esposos cuando van a leer la palabra. Mira, honey, vamos, vente, vamos. Y si dice que no, ok, a la otra. Y sigue insistiendo y sigue insistiendo. Y el Señor va a hacer una obra ardiente, porque el tiempo es corto y lo va a hacer rápido. Y dile, Señor, yo te lo entrego, tú hazlo por mí. Yo hago lo práctico y Dios va a hacer lo demás. Y no se desanimen. Pero padres, esposos, el lugar de ustedes es de un priest unto God. Eres un sacerdote real, divino. Una simple oración de un padre, de un esposo. Sana a mi esposa. Te pido que sanes a mis hijos. Señor, abre las ventanas del cielo y trae para cumplir esta necesidad. Lo recibimos. Cristo ya pagó y unidos así de manos hacemos la necesidad del Señor, le damos gracias, lo recibimos y luego el Señor en su bondad dice, claim it. It's mine, I give it to you, claim it. So we say, in Jesus' name we claim la provisión para esta necesidad. And we trust in Him. Ahora, hermanos, permítanme orar. Padre celestial que estás en los cielos, mi alma te alaba y te adora. Y ahorita unidos todos, Padre, y nos has puesto como pastores de esta tu familia. Y ahora intercedemos por la familia divina tuya que está aquí presente. En el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo declaramos la libertad a todo hombre y a toda familia entera aquí. Libertad, Señor, de cualquier estorbo. Si hay estorbo, Señor, de que no tienen fe en estos momentos, Señor, yo te pido que la fe llegue por medio de tu palabra. Yo pido, Señor, que cualquier estorbo al padre y a la mamá que están aquí unidos en este momento se desbarate, porque han aclamado a Cristo Jesús. Y todo aquel que clama en el nombre de Cristo Jesús será libre, será salvo, será sanado, será todo lo que ustedes necesitan. Llega porque estamos unidos.
Padre, en estos momentos yo pido la unción que llegue sobre el padre como la cabeza, y la unción sobre la mamá, que es lo que puede ella hacer para sostener esta cabeza y darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Sus hijos que sean, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hijos santos que sirven a Jehová, hijos que no se rebelan, sino que aman a sus padres y que obedecen a sus padres. Padre amado, yo pido por la salvación de cada uno de ellos. Si están desviados, Señor, ahorita mismo los declaramos libres para que puedan recibir la salvación. En estos momentos yo pido por obreros que lleguen a la mies de ellos. Ahí donde ellos están, yo pido obreros que vayan y les hablen de Cristo, porque lo hemos pedido. Si hay enfermos, Señor, unidos declaramos la sanidad divina que llegue a cada cuerpo, que sean sanos completamente, desde la cabeza hasta la planta de sus pies, que toda enfermedad se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo diabetes se va en el nombre de Cristo Jesús. Alta presión se va, depresión, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Porque quien los hizo libres es Cristo Jesús. Y seremos libres, dice el Señor. Ahora, Padre, te damos gracias porque lo hemos recibido este momento. Tu palabra dice, cualquier cosa que pidieres en mi nombre, recíbelo. Cuando tú pidas, recibe en ese mismo momento y se te dará dado todo lo que has pedido. En el nombre de Cristo Jesús. Whatsoever you ask in prayer, believe that you receive when you pray, and you shall have what you say. Ahora, blessing, se lo paso a mi esposo, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Aleluya, Padre. Te amamos, te adoramos. Recibimos en este momento de ti, Señor, lo que tú nos has prometido. Así como el carcelero le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y dice el apóstol Pablo, dice Pedro, dice, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y toda tu casa. De esa promesa sigue ahorita en operación para nosotros. Y tu bendición descansa sobre nosotros. Hermanos, reciban la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esa paz que va a gobernar el corazón y la mente. En el nombre fuerte de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Yes, hay tiempo para celebrar la Santa Cena, hermanos. We got it a little bit out of order, but that's okay. Amén. Ya estamos en el altar. Vamos a tomar los elementos. Aleluya. Acérquense, hermanos. Este es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Thank you, Jesus. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi alma, oh Dios,
Gracias, hijo. Hacemos memoria, recordamos. Esta copa, este pan que tenemos aquí en la mano, hermanos, es el precio pagado por nosotros. Es el precio necesario pagado por nuestra salvación para rescatarnos. Ninguna iglesia murió por mí. Ningún pastor murió por mí. Pero mi gran Dios, el Hijo del Padre Eterno, Él murió por mí. Aleluya. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven pronto, oh Jesús. Hermanos, coman el pan y beban la copa. Hermanos hombres, sean fuertes, sean valientes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Amen, that too. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel.